Saludos, soy Héctor González Iglesias, investigador científico del CSIC. Estoy adscrito al Instituto de Productos Lácteos de Asturias y en esta breve presentación voy a tratar de desgranar las técnicas instrumentales de vanguardia para el estudio de posbióticos en diferentes tipos de matriz. En primer lugar, sí que me gustaría agradecer a los organizadores de este workshop sobre productos lácteos y alternativas para el uso de sus productos y, por supuesto, a las instituciones Tecnológico de Monterrey e IPLA-CSIC. El estudio de prebióticos, probióticos y posbióticos en el marco de la nutrición y la salud humana se puede acometer hoy en día siguiendo el dogma central de la biología molecular, desde los genes al RNA y desde a proteínas hasta la obtención de intermedios metabólicos u otros subproductos del metabolismo celular. Es por ello que en los últimos años han ido progresivamente acuñándose lo que conocemos hoy en día como disciplinas o ciencias ómicas, como puede ser la genómica, la transcriptómica, la metabolómica, la proteómica, incluso la metalómica, cuyo abordaje integral, sin lugar a dudas, va a contribuir al estudio entre la relación que hay entre la salud y la dieta. Otras subdisciplinas ómicas como la lipidómica o la glicómica están experimentando también un creciente interés, sobre todo en relación con la leche y los productos lácteos. Este conjunto de disciplinas ómicas aplicadas al estudio de posbióticos, pero también de nutrientes y otro tipo de derivados, va a requerir de una instrumentación analítica que sea de vanguardia, que sea moderna y que incluya técnicas analíticas avanzadas, cuyo objetivo, sin lugar a dudas, va a ser proporcionar un conocimiento extenso y preciso sobre la composición, estructura, funcionalidad de distintos tipos de compuestos bioactivos, pero también su aplicación al estudio del efecto que pueden tener sobre modelos in vitro o in vivo e incluso en estudios epidemiológicos. Hoy en día las técnicas instrumentales más relevantes, que yo creo que van a ser objetivo fundamental de esta presentación y que pueden considerarse como principales pilares de las disciplinas ómicas, incluyen en primer lugar las técnicas de preparación de muestras, también las técnicas de afinidad. Hablaríamos también de las técnicas de separación, aquí estamos indicando algunas de ellas, las técnicas espectroscópicas por sí solas o combinadas con las técnicas de preparación y aquí y aquí aparecieron rápidamente las técnicas híbridas de espectrometría de masas. Este conjunto de técnicas, que como decimos son muy poderosas, van a proporcionar muchas de ellas un volumen de datos muy elevados, por lo que va a ser imprescindible acudir a herramientas bioinformáticas que contribuyan al análisis de datos y al análisis integrado de datos. Como pilar fundamental de estas disciplinas ómicas, yo creo que es muy importante comenzar por las técnicas espectroscópicas modernas que son capaces de proporcionar un análisis automatizado que es de alto rendimiento, que puede ser cuantitativo, pero que un aspecto importante es que está basado en la medida indirecta de lo que sería la interacción de la radiación electromagnética con la materia. Y así, dependiendo de la longitud de onda que se monitorice y también dependiendo de la configuración instrumental, este tipo de técnicas se pueden aplicar a distintas disciplinas que comentábamos anteriormente, como puede ser la genética, donde surgen técnicas hoy en día basadas en la secuenciación de nueva generación, que van a proporcionar gran cantidad de datos que, como decíamos antes, tienen que ser interpretados mediante el empleo de herramientas informáticas. También tenemos otro tipo de técnicas basadas en el estudio de la expresión de RNA, del transcriptoma, en las que se emplean habitualmente y de manera rutinaria estas técnicas espectroscópicas, como por ejemplo basadas en la qPCR, la PCR cuantitativa, u otras que están basadas también en las tecnologías de secuenciación de nueva generación, que permiten una secuenciación cuantitativa del transcriptoma completo con una elevada sensibilidad. Indicar también dentro de estas técnicas espectroscópicas, la del infrarrojo y la del infrarrojo cercano, que se han utilizado o se han venido utilizando, por ejemplo, en la caracterización de alimentos, y la resonancia magnética nuclear para estudios de metabolómica. Este tipo de técnicas RMN producen unos análisis rápidos que van a dar muy buena resolución, con muy buena reproducibilidad, pero que adolecen de una sensibilidad bastante limitada, de un coste realmente importante y que el número de analíticos que se pueden identificar por análisis son limitados.
Sin embargo, y en paralelo a estas técnicas espectroscópicas, en los últimos años han cobrado mucha importancia la espectrometría de masa y, por tanto, las técnicas de espectrometría de masas, situándose a la vanguardia, por ejemplo, en el área de la nutrición y la salud, pero no únicamente. En este tipo de técnicas, aquí sí que están basadas en la medida directa de la materia y en función de la combinación de lo que se denominan espectrómetros de masas, pues el tipo de aplicaciones van a ser muy variables. Los principales componentes van a ser la fuente de ionización, el analizador de masas y el detector de iones. Yo creo que el análisis de compuestos que pueden presentar una actividad biológica se está beneficiando sin duda alguna de este conjunto de técnicas analíticas, de las de espectrometría de masas, por lo que sí que voy a profundizar algunos aspectos particulares de estas herramientas. En primer lugar, y con respecto a esa configuración instrumental que comentaba anteriormente, es importante definir el tipo de moléculas que vamos a determinar y que pueden estar digamos que preestablecidas o pueden estar influenciadas por la fuente de ionización que tenemos aquí. Así, dependiendo del tipo de energía o la fuerza energética que estemos aplicando, podemos analizar un tipo de analitos u otros. Por ejemplo, si utilizamos fuentes de ionizaciones de alta energía, como puede ser el plasma de acoplamiento inductivo, sería muy útil para el análisis de elementos. Si vamos a otros tipos de fuentes de ionización con unas energías intermedias, como puede ser la ionización química o la del impacto electrónico, aquí hablaríamos de una fragmentación molecular, muy útil cuando lo utilizamos en cromatografía de gases para el análisis de volátiles, fundamentalmente. Y luego ya si nos vamos a fuentes de ionización en las que la energía es menor, por lo tanto se pueden denominar como una fuente de ionización pues de una energía más débil donde no se va a producir fragmentación. Bueno, pues aquí tendríamos el electrospray o el MALDI, pues muy útiles para el análisis de tanto metabolitos como péptidos como proteínas. Si nos movemos al analizador de masas, bueno, yo creo que todos tenemos en la cabeza los más económicos y clásicos, que son los de tipo cuadrupolo, pero bueno, podemos ir hacia otros tipos de analizadores un poco más complejos, como pueden ser los tiempos de vuelo, los de sector magnético, que aquí hablaríamos de analizadores de alta resolución, mientras que el de tipo cuadrupolo es de baja resolución. Los sistemas actuales más bien lo que tratan es de combinar varios tipos de analizadores, con lo cual estaríamos hablando de analizadores de masas en tándem, masas-masas, y aquí tenemos, por ejemplo, un triple cuadrupolo, que es un analizador de masas de baja resolución, y aquí tenemos el Ion Mobility Cutoff, que es un analizador de masas de alta resolución, también los de tipo Orbitrap, que son de alta resolución. Yo creo que esta diferencia entre los de baja y alta de resolución es importantísima, sobre todo de cara al tipo de aplicaciones que se van a llevar a cabo. Estos instrumentos, como también vimos en una diapositiva previa, por sí solos no van a ser capaces de resolver problemas realmente complejos. Tenemos matrices que tienen una diversidad, una heterogeneidad muy elevada, que tienen una complejidad muy importante y que además el número de moléculas contenidas en ellas son muy numerosas en muchas ocasiones y nos interesan analizar el mayor número posible de analitos. Pues debemos acudir previamente a técnicas de separación que sean muy potentes, como pueden ser, aquí tenemos un ejemplo, la electroforesis o la cromatografía monodimensional y multidimensional, que nos van a ayudar a reducir los tiempos de análisis y también contribuyen a que la resolución y la eficacia y los límites de detección se mantengan o incluso mejoren. Tenemos, por ejemplo, dentro de la cromatografía mono y multidimensional, las técnicas de cromatografía líquidas, las UPLC o HPLC, con diferentes tipos de columnas de relleno en función de los analitos que deseamos determinar, las técnicas de cromatografía de gases, con columnas también de distinto tipo de relleno, las cromatografías de fluidos supercríticos o las técnicas de electroforesis, bien electroforesis capilar o electroforesis en red. Estas técnicas de separación, como decimos, son muy importantes, pero también para resolver problemas complejos, como puede ser el análisis de posbióticos u otro tipo de nutrientes, debemos de combinarlas. Estas técnicas de separación se combinan habitualmente con técnicas de espectrometría de masas o espectrometría de masas en tándem. Es aquí donde surge el concepto de técnicas de espectrometría de masas Hyphenate, en inglés,
También se suelen denominar técnicas híbridas o técnicas acopladas. Yo creo que me voy a referir a técnicas híbridas de espectrometría de masas, que sería la combinación de una potente técnica de separación, una técnica que te permite un análisis de la masa de los analitos a determinar. Dentro de estas técnicas de espectrometría de masas híbridas, pues tenemos aquí pues, desde gases masas, baldimasas, líquidos masas con diferentes tipos de fuentes. Estos diversos tipos de analizadores van a ser o van a tener aplicaciones pues, desde la proteómica, pasando por la metabolómica, por la lipidómica, dependiendo de esta configuración instrumental que nosotros llevemos a cabo. Estas técnicas híbridas de espectrometría de masas son muy versátiles y son muy versátiles para el estudio de posbióticos, cuando nos referimos, por ejemplo, a compuestos bioactivos candidatos, a vitaminas, aminoácidos, a péptidos antimicrobianos, ácidos grasos de cadena corta, etc. Casi todos este tipo de analitos en general se refieren o nos podemos referir a lo que podemos denominar como small molecules o moléculas pequeñas. Y esto es un apunte muy importante cuando hablamos de técnicas de espectrometría de masas. Diferenciar qué tipo de masa queremos determinar. Tenemos analizadores que son muy aptos para proteínas, péptidos que tienen una masa molecular muy elevada y otros que son más recomendables para el análisis de moléculas pequeñas. En esta presentación, debido a que muchos de estos posbióticos y otros analitos de interés son moléculas pequeñas, voy a hablar de las diferentes aproximaciones que hay para este análisis general de moléculas pequeñas. Y es que hoy en día pues podemos decir que tenemos dos estrategias fundamentales en este análisis de moléculas pequeñas, empleando técnicas de espectrometría de masas híbridas. Podemos hablar de un análisis no dirigido, en inglés leeremos artículos que hablan de un target analysis, o de análisis dirigido o target analysis. Cuando hablamos de análisis no dirigidos, bueno, ¿qué diferentes tipos de estrategias podemos seguir? Aquí tenemos algunos ejemplos muy claros, esquematizados también en esta figura, donde, pues, por ejemplo, tendríamos el fingerprinting, que en este tipo de análisis no dirigido, más que identificar un conjunto completo de metabolitos que pueda haber en una muestra, un conjunto de muestras, lo que se pretende es comparar. Se hacen comparaciones de lo que serían patrones o huellas dactilares de moléculas que van a cambiar pues, en respuesta a un estado de enfermedad, en respuesta a un posible efecto beneficioso sobre la salud o como puede ser el caso de un compuestos bioactivos o también alteraciones ambientales. Otro tipo de estrategia que se puede seguir en el no dirigido es el footprint, donde en este caso lo que se pretende es la medida de moléculas que van a ser secretadas. Y van a ser secretadas pues, por microorganismos, por células humanas o que también son moléculas que no pueden ser captadas por los microorganismos o las células que comentaba previamente. Con respecto al análisis dirigido, también tenemos estrategias muy variables, como puede ser, por ejemplo, el profiling o los perfiles metabólicos, donde se pretende llevar a cabo un análisis más bien semi-cuantitativo de un conjunto de moléculas o un conjunto de metabolitos que van a estar relacionados con una ruta específica que nosotros previamente vamos a seleccionar y que van a ser evaluados pues, mediante estos métodos analíticos concretos. También otro enfoque similar es el target analysis, que a veces bueno, se pueden utilizar como sinónimos, pero que en general el target analysis solemos referirnos a cuando queremos llevar a cabo un análisis cuantitativo. Luego otro tipo de análisis muy interesante es el análisis de flujos o la fluxómica, en que aquí sí que vamos a utilizar moléculas que están marcadas isotópicamente y que nos van a permitir determinar la tasa de conversión de metabolitos dentro de una ruta metabólica determinada. Pero estas estrategias no son independientes una de otra, sino que estas estrategias se suelen considerar de manera secuencial. Es decir, un estudio, cuando pensamos en llevar a cabo un estudio, deberíamos de pensar que tendríamos que realizar, en primer lugar, un análisis no dirigido para obtener, por ejemplo, el metabolic fingerprint, para finalizar por un análisis dirigido que nos permita verificar, que nos permita validar estos resultados obtenidos y de ahí ese análisis secuencial que comentaba previamente. Es importante, cuando se lleva a cabo un tipo u otro de análisis, la instrumentación que vamos a emplear va a ser dependiente.
Decía antes que las técnicas, esa diferencia con respecto a la masa exacta o a lo que serían las técnicas de alta resolución o las de baja resolución. Bueno, las técnicas de alta resolución son técnicas que nos van a proporcionar una medida de la masa exacta de una molécula y por tanto son utilísimas y aplicables para los análisis no dirigidos, bien del tipo fingerprint o del tipo footprint, y aquí tenemos algunos ejemplos de instrumentación, mientras que las técnicas de baja resolución son técnicas muy útiles y muy aplicables pues, para la cuantificación o para la validación de aquellos compuestos que se pueden describir con las anteriores técnicas. ¿Qué condicionantes tenemos que tener en función de las técnicas o la estrategia que vayamos a aplicar? Bueno, cuando pensamos en un análisis no dirigido, importante que la muestra no esté sesgada y que llevemos a cabo un tratamiento de datos adecuado. Cuando vamos hacia el análisis dirigido ya pesa mucho más qué tipo de tratamiento de muestra, qué tipo de estándares vamos a utilizar para la cuantificación y también la selectividad. La realidad es que cualquier laboratorio debería de contar al menos con unas técnicas de alta resolución y otras de baja resolución de manera combinada, pero bueno, realmente son instrumentos muy caros, que además tienen una curva de aprendizaje bastante compleja, pero que bueno, eso sería lo ideal de un laboratorio. Yo creo que en general el análisis dirigido, el análisis específico cuantitativo, casi todos tenemos experiencia en el mismo, por lo que sí que me gustaría hacer especificar o centrarme un poco más en cómo sería el flujo de trabajo para el análisis no dirigido de moléculas pequeñas. Aquí tenemos el esquema genérico de cómo sería todo el procedimiento y es importante porque tenemos que partir de un diseño experimental adecuado, tenemos que llevar a cabo una preparación de la muestra importante, dependiendo del tipo de análisis, la preparación de muestras será una u otra, el análisis, decíamos antes, de perfiles metabólicos o de huellas metabólicas, la preparación de datos y estadística fundamental en este tipo de aproximaciones o de estrategias y luego ya la interpretación bioquímica que vendría en última instancia. Este flujo de trabajo lo vemos aquí, podríamos hablar de 3 etapas bien diferenciadas, desde la preanalítica a la posanalítica. En la preanalítica se muestra aquí algunos ejemplos de muestras que hemos optimizado la preparación de las mismas en el IPLA-CSIC, pues desde leche, sueros lácteos, fluidos, biofluidos, como por ejemplo el suero sanguíneo, células en cultivo, heces, etcétera, donde en esta fase preanalítica se lleva a cabo, uno, el diseño experimental y en segundo lugar lo que sería el quenching metabólico fundamental para preservar la integridad de estos analíticos. Esta fase preanalítica, bueno, ¿cuánto tiempo lleva? Dependiendo del estudio del experimento, puede llevar unos días, unas semanas, o si hay que reclutar, pues, por ejemplo, pacientes, podría llevarnos incluso años. La fase analítica, el paso analítico es importantísimo porque todos son importantes, pero incluiría el procesamiento de las muestras, donde en función del tipo de analíticos a determinar, tendríamos que pensar en diferentes tipos de extracciones, donde evaluamos los patrones internos y se hace una normalización de la muestra y luego cómo se lleva a cabo la adquisición de datos en función del tipo de estrategia que sigamos y en función del instrumento que nosotros vamos a tener. Y por último tendríamos esa etapa post-analítica, donde bueno, es una etapa que realmente consume muchísimo tiempo, que va a incluir el procesamiento y tratamiento de los datos para obtener estas características moleculares de las muestras y procede identificar por la masa exacta o por los aspectos de fragmentación los analíticos y luego llevar a cabo el análisis estadístico y la interpretación biológica. Es una tarea muy ardua que puede llevar de semanas, meses y bueno, incluso vidas, porque es posible llevar a cabo un análisis retrospectivo, es decir, que nunca se sabe cuándo se puede volver a evaluar los datos. Aquí, bueno, es un ejemplo muy concreto de un análisis no dirigido, en este caso nos hemos centrado en el metaboloma, pero también el lipidoma de células en cultivo, que puede ser aplicable a cualquier otro tipo de experimento, microorganismos, posibles análisis de postbióticos candidatos, bueno, dependiendo, es un ejemplo concreto, simplemente se muestra el diseño experimental. Aquí sí que teníamos un tipo de células epiteliales que cultivábamos en un tipo de insertos Traswell que van a contener una membrana porosa y es útil para nosotros porque va a contribuir a que se deposite un material extracelular que con el tiempo acaba formando unos agregados proteicos patogénicos
que puede ser algo similar a un envejecimiento degenerativo de estas células dependientes del tiempo y que, bueno, puede ser una suerte de modelo de envejecimiento acelerado, pero in vitro. Bueno, pues estas células estudiaron a lo largo de 6 meses y se llevó a cabo un análisis de expresión génica y 2 estudios independientes de metaboloma y de lipidoma. El procesamiento de las muestras aplicable a las células y que se optimizó. Bueno, en este caso es muy sencillo, llevamos a cabo una extracción de los analitos con metanol frío y previa o posterior lisis celular y la adición de patrones internos determinados, y el sobrenadante se analizó mediante nuestra plataforma metabolómica del IPLACESIC, en la que tenemos una ILN 6560 que tiene un sistema de Ion Mobility más el analizador de masas de tipo QTOF, es un equipo de alta resolución, y que mediante el análisis tanto en masas como en masas pudimos obtener, pues más o menos por muestra, que es un extracto celular, unas 800 características moleculares de cada una de estas muestras que luego se lograron identificar mediante masas y mediante masas 475 identidades. Aquí tenemos el cromatograma TIG y el cromatograma de cada uno de los compuestos que se obtuvieron en este análisis, y donde también una parte importante de este tipo de estudios es evaluar la calidad de los datos que se obtienen. Sin datos de calidad, todas las conclusiones que se vayan a extraer posiblemente sean erróneas. La calidad de los datos se evalúa de diferentes maneras. Aquí tenemos un PCA donde se observan los controles de calidad, que es una mezcla equimolar de cada una de las muestras que se analizan y que se deben de agrupar. No tiene que haber apenas diferencias. Y luego además, bueno, vemos cómo el resto de muestras, en función de la edad de las células, del tiempo que permanecen en cultivo, se puede observar cierta segregación. Pero la parte, yo creo, que puede ser más relevante, que puede llevarnos realmente tiempo, es la de la minería de datos, que conllevaría todo el análisis estadístico, todo esto previo a lo que sería el procesamiento de los datos, que es otro aspecto que yo creo que no merece la pena entrar en este punto. Aquí tenemos la estrategia que solemos emplear en cuanto al análisis estadístico en el IPLACESIC, desde un análisis inicial multivariante hasta luego el análisis univariante, con generalmente la aplicación de test de tipo T, obtención de fault chains o los gráficos de Volcano, para obtener, por supuesto, el objetivo, características diferenciales que se agreguen los grupos, que puedan ser identificadas utilizando bases de datos y los espectros de fragmentación, y que luego nos puedan relacionar con aspectos concretos del estudio mediante la identificación de las rutas que se pueden alterar. Aquí, en el ejemplo que nos estaba ocupando, bueno, pues tenemos un gráfico de tipo Volcano para para la comparación, en este caso, de los cultivos de un mes de respecto a 6 meses, donde aparecen una serie de metabolitos alterados, que luego, acudiendo a bases de datos de tipo KEGG, se puede obtener, por ejemplo, diferentes pathways o rutas metabólicas en las que pueden participar. Nos llamó mucho la atención en este tipo de estudio cómo muchos de los analitos están relacionados con el metabolismo de los esfingolípidos, y que parece estar o puede ser indicativo de procesos que están asociados a la muerte neuronal, a la inflamación, a la neovascularización. Todo esto, como os digo, además combinados con los datos de RNA-seq de transcriptoma que teníamos. Pero bueno, hay que ser honestos y hay que tener claro que no es solo todo lo que reluce, perdón. Esta es una diapositiva, pues, que incluye de manera genérica lo que se pueden denominar como principales cuellos de botella de este análisis de moléculas pequeñas, y que por tanto puede ser aplicable al análisis cuando se hace no dirigido de determinados postbióticos. ¿Cuáles son esos cuellos de botella? Bueno, sin duda alguna, la identificación de las moléculas, la identificación de metabolitos a partir de su masa exacta, su espectro de masas, pero también dotarlos de una significancia biológica. Es un aspecto que no es sencillo. A medida que hay más artículos científicos, este cuello de botella se va minimizando, pero es realmente importante. Otros problemas relacionados con el procesamiento de datos, con la preparación de la muestra, bueno, es inherente a este tipo de análisis, pero también a otros. Y luego aquí tenemos el tema de la validación de los estudios. Bueno, son aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando queremos llevar a cabo este tipo de análisis con este tipo de técnicas instrumentales potentes, este tipo de técnicas instrumentales de vanguardia que os comentaba y que son los que, bueno, se ha centrado fundamentalmente esta presentación. Quiero acabar, bueno, pues con el apartado de agradecimientos.
a todos ustedes por el tiempo que han dedicado en el visionado de esta presentación, pero también quiero reconocer la labor de todo el personal técnico del IPLA-CSIC, Jorge, Isabel, Carmen, Lucía y Leandro, que hacen un trabajo duro y arduo, y también agradecer a los que nos recientemente brindaron con su presencia en el IPLA-CSIC, el doctor Víctor Urrutia y la ingeniera Perla Bello, que bueno, ha sido un placer recibirlos en nuestro centro. Realmente estamos muy contentos por esta colaboración y por su trabajo y es satisfactorio. Aquí tienen mi email por si quieren realizarme cualquier tipo de consulta, preferiblemente respecto a las técnicas de espectrometría de masas que comenté a lo largo de la presentación. Y nada, insistir en el agradecimiento, enviarles un cordial saludo y hasta la próxima.